Muy buen sábado para todos. Estamos después de una larga ausencia acá en Historias Mates y algo más con el profe Fernando. ¿Cómo le va, profe? Buen día. Buen día, Juan, buen día a toda la audiencia de San Jerónimo Sur, en un día espléndido, frío, Claro, sí, pero sí, sí, con sí. sol y como vos muy bien lo dijiste, Después de larga vamos a ausencia. decir la verdad, nos tomamos unas vacaciones por cuestiones Sí, técnicas, personales, algunas cuestiones, familiares. sí, sí. No, no del todo agradables todas, pero bueno. Quiero desmentir, no nos habíamos ido al Mundial, No nos tuvimos la habíamos oportunidad, ido, pero ¿no? no nos fuimos allá, así que no es que estuvimos dando vuelta allá por Estados Unidos viendo la semifinal y la final, pero volvimos y volvemos, me parece, renovados en muchos aspectos, No Juan. sé la gente que está viendo a través de las redes sociales esto, fundamentalmente a través de Facebook, si verán, si observarán que tenemos una imagen. Primero, yo advierto mucho más nítida, ¿no? Bastante más nítida que la que teníamos antes. Lo hace más joven. Sí, usted dice, Sí, sí. sí, aparte me vio que Sí, sí. me corté un poco. Veo, se Ya tengo que nota. actualizarme, pero me corté un poco la barba también. Y también con una artística, ya con algunos detalles de artística que me parece que le suman. Y, Sin duda. y es el arranque de algo que estamos craneando para que... Bueno, ya, mire, ya tiré acá el banner, ya salió, ¿no? Con el título de lo que vamos a charlar. Así que le quitamos el misterio, Fernando. Ya me expolió. Después, sí, Pero no exactamente. importa, es un lindo tema, un tema muy interesante. Lo que pasa es que no puedo fumar abajo del agua, me cuesta. Bueno, no, pero un tema muy interesante porque no solamente vamos a modificar, estamos modificando la artística del programa, sino que después de casi más de un año de programa también vamos a modificar un poco la dinámica del programa. Si Sí. bien vamos a tratar siempre temas históricos, ¿sí? De la realidad argentina, latinoamericana, mundial, también vamos a tratar temas que tengan que ver con la actualidad del momento y cómo nos impacta la actualidad, porque siempre el pasado, en cierto sentido, condiciona nuestra realidad de vida del presente. Hay esa frase que dice no podemos entender el presente si no estudiamos el pasado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y hoy nos toca un tema muy interesante en donde, mire qué desafío le voy a poner, que también es un desafío para mí. Vamos a tratar de vincular, porque hay una relación, tres temas que uno al principio diría, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a vincular, quizás para mí uno de los partidos más importantes del Mundial de Fútbol, Ujú. que es cuando le ganamos a Inglaterra, Por indudable, lo menos para nosotros los por lo menos para argentinos. nosotros, y por más que algunos quieran decir, no fue un partido más, indudablemente, vamos a vincular un hecho muy puntual de ese partido, que fue la famosa bandera de cancha de Malvinas Ujú. Argentinas, con tres hechos, o mejor dicho, con tres conceptos que son los que están en el banner en pantalla: racismo, xenofobia y discriminación, y con un hecho a nivel internacional que sacudió al mundo, se vio en todas las redes, que fueron los acontecimientos de la ciudad española del norte de África de Ceuta. Para. Como ciudad española del norte de Ah, África, sí, si señor. África está en Europa. Ciudad autónoma española del norte de África, Ceuta, y la otra es Melilla, para cerrar y tratar de desentrañar de dónde viene y el por qué la famosa acusación. Mira, nosotros los argentinos nos pueden acusar de cualquier cosa, y muchas lamentablemente pueden tener razón. Esa acusación que salió en las redes, en los algoritmos, en las prensas internacionales, en malintencionados, de que el argentino es racista. Antes que nada le doy un mate. Sí, sí. Y Esa le, es la y le- Esa es introducción la introducción. Y amplia. le cuento qué yerba estamos tomando, Fernando, Sí, por que nos favor, estamos nos salteando ese estamos olvidando la paso. primera parte. Sol y lluvia se llama. ¿Mm? Sol y Ya la lluvia. tomamos una vez. Creo que fue la primera yerba que tomamos. Sol y lluvia. Hoy estoy en sol porque no llueve. Hoy es A sol, ver el pero bueno. paquete, a ver el paquete. Es, Cuénteme. y pruébela porque la verdad que es muy... a mí me gustó mucho. A mí Bueno, me gustó mucho. Sol y lluvia es una yerba misionera bien. elaborada en la localidad de Tres Capones, departamento de Apóstoles.
Tiene cuerpo, ¿no? Tiene... A mí me gusta mucho porque tiene como particularidad que tiene un secado barbacoa, ¿Qué es que eso? es Explíqueme. ese que se hace que, ya lo charlamos a todo esto, pero bueno, el público se renueva, ¿no? Entonces podemos decirlo nuevamente. Es un secado que se hace con leña, ¿no? Pero que le da un gustito como ahumado. En el caso de Sol y Lluvia, me parece que es fantástico lo equilibrado que es el Sí. barbacoa, porque se siente, pero no es invasivo. Me encanta Sol y Lluvia por eso, porque hay otros barbacoa que son mucho más agresivos, mucho más violentos, el sabor ahumado de la yerba. ¿Y la compró acá en la localidad? La compré en Rosario. En Rosario, La sí, porque compré en yo Rosario. en los chicos de la cooperativa no la he visto, No, por ejemplo. no. Es una yerba que tiene otro circuito de comercialización. Ujú. La produce una familia que se llama Pavluk, o Pavluk, es ucraniana la familia. Vinieron en 1917, empezaron cultivando 20 plantas de yerba. Desde 1917, 1917, hace más de 100 años, esta familia ucraniana fin produce de la yerba. Primera Guerra Mundial prácticamente. Y desde 1982 inauguraron un establecimiento para producir su propia yerba, que es establecimiento Felisa, que hace mención a los padres de Nicolás Pavluk, que es el actual representante de la firma, que son Felipe y la madre, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero son los padres y son Ajá. los que pusieron en marcha este proyecto allá en el año 80, más o menos 82. Y tiene como particularidad también que fue uno de los primeros secaderos barbacoa allá en la década del 60 y que es como una insignia, ¿no? Para la yerba, para esta yerba en particular. Establecimiento Feliz, entonces queríamos dejarte también la recomendación, porque la verdad que esta es una de las que recomiendo, ¿no? Y después, como siempre, contar que además de una buena yerba, de un buen mate, de una buena técnica de cebado, que no sé, por ahí De una buena bombilla, una buena bombilla también, pero el agua es fundamental. Nosotros estamos mateando con agua Villalobos como todos los querido días. amigo. Nos provee el agua para tomar estos buenos mates que estamos tomando acá en la mañana de la Que radio. yo le diría que es casi el Mm, 50% sí. de lo que es todo el conjunto de Le lo puede que es el arruinar una muy mate. buena yerba, un agua mala le Totalmente. puede Un agua arruinar. mala, como un agua fría o una agua hervida, te arruina una yerba. Así que bueno, estamos justamente mateando con esta yerba que, repito, ¿no? Secado barbacoa, este asesoramiento natural, es casi, no le digo artesanal porque ya ustedes verán en el packaging que ya hay un nivel Obviamente. de tecnología y de producción que por ahí supera lo artesanal, pero realmente es una yerba que es muy recomendable para el que quiera tomar algo distinto. Donde la compré cuesta 3.000 pesos el paquete. Es un buen precio. Es, no es barata, pero tampoco es extremadamente cara. Lo digo, ¿sabe qué? En el contexto este en el que estas yerbas uruguayas, en Sí. realidad brasileñas que toman los uruguayos, se han puesto tan de moda. Bueno, me parece que por ahí volver a una yerba más tradicional, como esta, Más hecha acá. sí, y tiene la particularidad, yo no sé si la cámara lo llegará a tomar, tiene demasiado palo por ahí. Ajá. Eso tiene una contra, y la contra es que por ahí se lava un poquito más rápido que otra yerba. Claro. Claro. Eso es cierto. Pero, sin embargo, yo Bueno, vamos a ver al fin del programa cómo sí, ya venimos la vengo llegando. tomando. Vio que ya está en las últimas. Lo tenía preparado para la semana pasada este paquete. Y después se nos Sí, postergó, así se que nos fue durante la postergando. semana le estuve tomando Sol y Lluvia, que es la yerba que estamos tomando en el día de hoy en Historias Mates y algo más. Así que con esto cerramos la parte de mates De mates y nos vamos y nos vamos a la parte de la historia, que hoy, como me decías, ¿no? Es historia y actualidad. ¿Y por dónde vamos a arrancar? A ver, me imagino que usted el partido de Argentina e Inglaterra lo vio. Sí, obviamente que lo vi. Es más, yo creo que lo vio toda la Argentina y lo sobrevivió toda la Eso es, lo Argentina. sobrevivimos. Porque la verdad que los niveles de emoción, de ansiedad, de nerviosismo, de alegría,
que generó ese partido, indudablemente por todo lo que rodeaba, ¿sí? Y yo con esto he tenido discusiones con amigos míos, esto no fue un partido más, por lo menos para la Argentina, porque un partido contra una potencia que representa quizás uno de los mejores y más acabados ejemplos de colonialismo, como es Inglaterra, con nuestra historia terrible de usurpación de nuestras Islas Malvinas y lo que fue la gesta de 1982, cuando vos te encontrás con ese seleccionado de fútbol, que obviamente los jugadores son deportistas profesionales, para el argentino, como vive el argentino y la historia que nosotros tenemos con la cuestión de Malvinas e Inglaterra, nunca jamás va a ser un partido más. Máxime cuando ese partido también te define la situación de poder llegar, ¿sí?, a una final del mundo, si encima le sumas eso. Indudablemente el partido tenía un montón de aditivos, ¿sí? No solamente el contrincante, que era Inglaterra, sino bueno, el protagonismo de uno de los mejores, sin duda, jugadores del mundo como Messi, ya prácticamente al fin de su carrera en cuestión de edad cronológica, porque muchos por ahí, si uno lo ve jugar, dice, caramba, este muchacho tiene 39 años. No le pasan los años. Y no le pasan los años, o sea, hay un montón de aditivos. Y también, yo creo, y acá entro, sí, indudablemente en lo político, porque mire, o sea, en la vida yo siempre aprendí una cosa, todo es una decisión política, ¿sí? Mayor o menormente puede ser trascendental o no, pero siempre uno, como el ser humano es un hombre político, toma siempre decisiones en función de situaciones políticas, de conveniencias personales, nacionales, partidarias. E indudablemente, la previa del partido también condicionó muchísimo el ambiente cuando te están diciendo, en un contexto como Norteamérica, que vos no podés llevar una bandera con la imagen de Malvinas, o con lo que sería... ¿Ya la podemos mostrar a la bandera? Sí, ¿Acá la podemos mostrar? Deme 2 minutos. Bueno. Obviamente, para toda la República Argentina, el partido, ¿sí?, más allá de esa cuestión, de esas declaraciones de la ministra de Seguridad totalmente fuera de lugar, en un contexto que no correspondía para nada, como diciendo, no se puede mostrar una bandera con la... O sea, tratando, yo creo que termina el gobierno politizando la cuestión del partido. Sí, hace lo que supuestamente no quería hacer. Hace lo que supuestamente no quería hacer, con un nivel de, la verdad, de brutalidad semejante a un elefante dentro de un bazar. Más allá de eso, hay un antes y un después, indudablemente. O sea, en la historia de los países siempre hay hechos, algunos son pequeños e insignificantes en un principio y luego con el pasar de los días comienzan a tener una envergadura terrible, que indudablemente, y ahora sí vamos a ver la imagen, cuando termina el partido con la alegría de los argentinos, que en ese sabor divino de poder haber ganado un partido que representaba para nosotros casi una final, y encima Inglaterra, aparece esta imagen en todas las redes del mundo, de una sábana de un hotel. Claro, aparte del origen, o sea, ¿no? Más groncho no puede haber, más certificado de pobreza no puede haber, de una sábana de un hotel, ¿sí?, hecha con a los apurones, con letras totalmente, es más, hoy por hoy esa grafía ya tiene molde, ya se está comercializando, con una frase terrible. Hay frases que marcan siempre ciertos hechos. Las Malvinas son argentinas. Esa sábana que llega prácticamente fortuitamente a las manos de los jugadores, y los jugadores en la alegría del partido, del haber ganado, la muestran, generó en la Argentina un sentimiento de puro nacionalismo que quizás estaba siendo olvidado lentamente, en parte por una inacción del gobierno con respecto a nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, y en parte también a lo que el argentino vive todos los días. Sí, ahora yo te pregunto, Fernando, ¿no es una inacción, si querés, de los gobiernos sucesivamente que por ahí, en su afán de despegarse de lo que significa en el inconsciente colectivo,
el ejército argentino, por el recuerdo latente de la última dictadura militar, trató de alejarse de esos conceptos de nacionalismo porque pensaban que era vincularlos a esa etapa oscura de la Argentina? ¿No te parece que no es algo que es específicamente de este gobierno, sino que viene desde antes? Obviamente que esto que vos me estás diciendo, que es vincular la gesta de Malvinas, ¿sí?, con una cuestión política concreta que obviamente que identificaba la decisión de una junta militar, obviamente totalmente anticonstitucional y sanguinaria, asesina, que trató de utilizar este elemento como para poder perpetuarse de poder, esto ocurrió. Pero también es muy importante, y yo creo que hoy en día esta discusión ya está saldada en lo que es la conciencia colectiva de la gente, que una cosa fue un hecho consumado por una junta de gobierno que utilizó un hecho tan sensible y valioso para la nacionalidad argentina como la recuperación de Malvinas, de tener que vincularlo con lo que realmente fue la gesta de Malvinas. O sea, siempre se ha dicho ese famoso tilde de los chicos de la guerra, en realidad empañan verdaderamente el heroísmo de aquellos soldados conscriptos oficiales y oficiales de todas las Fuerzas Armadas que dieron la vida por un ideal y por algo que nos pertenece. Indudablemente, esa tendencia de querer menoscabar y quedarse, ¿sí?, con la lectura simple, grotesca, te diría yo, de que el hecho de Malvinas pasa por una cuestión de una junta militar y por lo tanto hay que ocultarlo. Yo creo que esa lectura la ciudadanía ya, gracias a el interminable trabajo de los excombatientes de Malvinas, o mejor dicho, veteranos de Malvinas, eso ya está saldado. Y tratar de volver atrás con ese razonamiento me parece una falta de tacto político y algo vergonzoso. Indudablemente esa bandera, ¿sí?, despertó en muchos de nosotros ese sentimiento de nacional, dice, pucha, mirá por dónde viene, por el lugar menos pensado, o sea el accionar casi inocente que puso a la vista de todo el mundo una realidad que venía siendo ocultada por la no acción de los gobiernos, porque obviamente nosotros en ese momento, cuando lo vimos en televisión, fue casi un pantallazo. Sí. Que si vos te habías dado vuelta, preparar el mate, lo hiciste, capaz que no lo viste. Sí, 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 yo lo vi Yo en lo su llegué a ver y momento. dije, epa, acá qué Claro, pasó. me llamó la atención, pero Pero podría... esos minutos fueron registrados por todas las cámaras del mundo y por toda aquella persona que tenía un celular, y como ocurre en las redes informáticas, una vez que está en la red, es imposible de detener. No lo para nadie. E indudablemente esto generó un cimbronazo a nivel internacional por lo que pasó después. Claro, sí, 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 sí. Y a nivel nacional. Y por lo que despertó después en la gente, ¿no? Porque tuvo sus repercusiones. Me parece que lo que ocurrió esta semana también políticamente tiene que ver un poco con esa bandera también. Si yo te hago una lectura política, que obviamente todo aquel que hace una lectura política indudablemente parte de una concepción ideológica, pero lo trato de hacer lo más objetivo posible. Para el gobierno nacional, ¿sí?, hay un antes y un después de esa bandera. Y esto dolió muchísimo. Para el gobierno nacional, ¿sí?, esta bandera que luego fue repicada en todas las redes sociales de todas las maneras que te podés imaginar, tanto en la Argentina como en el mundo, significó quizás un ángulo que no tenía previsto, porque dio lugar, fue como el interlocutor del sentimiento de muchísima gente que por distintos motivos no está de acuerdo con la política de este gobierno, ¿sí? Y como nosotros todavía vivimos en democracia, por lo menos en los papeles, la posibilidad de expresión, ¿sí?, está dada, y lo que sí faltaba por ahí, el nexo conductor, ¿sí? Y el nexo conductor de esa posibilidad de expresión de lo que estamos viendo hoy en las calles, lo dio, aunque parezca increíble, una simple bandera de cancha. Sí, 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 indudablemente, ¿no? Indudablemente es lo que ocurrió y me parece que
la vuelta atrás del gobierno en el proyecto que se debatió el jueves en el Senado, Caramba. tiene que ver con eso. Lo que sí noto es que no noto de parte de la oposición la reacción que esperaría. Sí, si vos me decís, che, ¿qué pasa con la oposición? ¿Es una estrategia o todavía el burro de arranque no está así? ¿Viste? Cuando el burro de arranque le falta la batería y no arranca. Ujú. Sí, uno nunca sabe en política cuáles son los lineamientos, pero evidentemente, ¿sí? Cuando un gobierno se toma acciones, qué sé yo, que a vos te hacen ruido, porque cuando indudablemente la selección del fútbol tiene esa capacidad de amalgamarnos independientemente de todas las diferencias que nosotros podamos tener. Ahí vos te abrazás con el peronista, con el radical, con el La Libertad Avanza, todo, porque, o sea, tiene esa capacidad de disolver, ¿sí?, nuestras diferencias políticas e ideológicas, que bienvenidos sean, ¿sí? Pero indudablemente, cuando un gobierno ataca deliberadamente frente a expresiones de los jugadores de fútbol que fueron muy controladas, y le dice termos neuronales, Mononeural. mono, uno, de una. Vos decís, che, ¿qué te pasa? Yo te soy sincero, yo creo que la decisión, o sea, lo que vimos nosotros en el Congreso, con respecto, que es un tema que vamos a tener que tratar en detalle, a esa ley de extranjerización, mal llamada defensa de la propiedad privada, el resultado hubiera sido totalmente distinto si esa bandera no hubiera existido. Estoy ¿Crees eso? totalmente convencido que si esa bandera de Malvinas, de esa finalización del partido histórico contra Inglaterra, no hubiera existido, esa ley hoy hubiera salido. Casi seguro. Porque, vuelvo a decir, hay hechos en la historia de un país que pueden ser muy inocentes o insignificantes, que con el pasar del tiempo comienzan a tomar un dimensionamiento que es como una reacción en cadena, ¿viste? Sí. ¿Sí? Y es un tema que a nosotros nos toca medularmente y de una manera de nuestra fibra muy sensible, ¿sí? Que es el tema Malvinas. Y más allá de todo, cuando por ahí los actores políticos, como vos me decís recién, dan la sensación que no están tomando a la bandera, no están tomando la vanguardia o no son los interlocutores que necesita la sociedad, a veces, ¿sí?, una selección de fútbol ejemplar desde el punto de vista deportivo y humano, ¿sí?, termina siendo el interlocutor a través de un hecho como esa bandera, de un sentimiento que estaba ahí latente y que necesitaba una expresión. Bueno, ¿y en qué deriva todo esto? Hmm, Digo, qué buena pregunta. porque aparte de esto, el nacionalismo o el supuesto racismo argentino estuvo muy latente también en las redes Acá sociales. deriva, si vos me permitís el análisis y el oyente también, en lo que yo creo, dos caminos distintos pero muy pegaditos. Uno, el resultado de la final. El Claro. resultado de la final del fútbol. Indudablemente, ¿sí? Yo no soy futbolero de decir, de saber analizar un partido de fútbol con solo verlo, pero cualquier persona, sea argentino o español, porque yo tengo familia en España, que vio el partido de fútbol, sabe que había gato encerrado, diríamos ahí, por decirlo diplomáticamente. Que quizás la situación hubiera sido distinta si esa bandera no hubiera existido. O sea, ahí obviamente ¿A un, usted cree un las teorías conspiranoicas yo no estas? sé si son conspiranoicas, yo creo que son Sí, pero cree las teorías, teorías. sí, yo creo que con el tiempo, conociendo lo que fue los jugadores, viendo la dinámica del partido, y vuelvo a decir, yo no soy un experto en fútbol, ahí pasaron Bueno, cosas. yo disiento en Y eso. sobre todo cuando vos ves que en España prácticamente, si bien hubo festejos, recuerdo perfectamente los festejos de la primera Copa, los festejos fueron ahí, porque para el tipo que es jugador de fútbol sabe cuando te regalan un partido. Mi posición Bueno, personal, puedo estar yo estoy equivocado. en desacuerdo con esa Pero apreciación, pero bueno, bueno, está pero bien, está después bien. está la otra reacción que nos sorprendió a todos, así de la noche a la mañana, esas tendencias y corrientes que aparecieron en red atacando a la Argentina con el concepto de que la Argentina
somos racistas. Sí. ¿Sí? Que vos decís, a ver, vuelvo a decir, yo creo que el argentino lo podés culpar de muchas cosas y nobleza obliga a reconocer que en algunas cosas es verdad, ¿sí? Somos agrandados, ¿sí? Por ahí no tenemos ciertas delicadezas cuando vamos al extranjero, esas famosas anécdotas, te robás el cenicero Sí. del Las hotel, las toallas. toallas, que, a ver, que no es exclusividad de los argentinos, porque también creo que todo eso fue a partir de una campaña, ¿sí? Con ciertos intereses políticos, ideológicos, de menoscabar a lo que es toda la argentinidad, pero indudablemente la tendencia en las redes a nivel internacional y en muchos medios de comunicación de golpe de la mañana, en donde un algoritmo te está dictando el concepto de Argentina y lo vinculás con racismo, a mí me llamó la atención poderosamente. Yo igual creo que no somos tan racistas, pero que tenemos nuestras cositas también. No somos tan, digo, si nos comparamos con los otros, no es que nosotros somos más racistas que, no sé, que un español o que un... no, ahí voy, pero tenemos nuestras cositas. A ver, Tenemos nuestro racismo. vamos a ser sinceros. Hay gente a la que el negro de M no se le cae de la boca por nada del mundo. A ver, nosotros cuando hablamos de racista, creo yo, tenemos que por ahí ir a un término más amplio, ¿sí? Que obviamente ningún país, ninguna población del mundo está ajeno a ese virus, si vos me permitís, que es el concepto de discriminación. Indudablemente la discriminación, si uno lo tendría que definir, lo define muy bien la ONU, lo definen muy bien los psicólogos, ¿sí? Pero según la ONU, la discriminación es cualquier actitud de distinción, exclusión, restricción, ¿sí? Preferencia que uno tenga como objeto de poder anular en el otro, ¿sí? Algún derecho, algún reconocimiento, algún goce de derecho, ¿sí? O sea, indudablemente las acciones de discriminación, si uno lo quiere hablar en el llano, es ese trato desigual en función a la característica que tiene el otro. Entonces yo lo discrimino ¿por qué? ¿Y por qué negro? ¿Sí? Entonces, la famosa frase, ¿viste? El negro de mierda ese. Sí. Lo estoy discriminando, indudablemente. ¿Y existe? Sí, señor, existe. No lo vamos a negar, ¿sí? O lo discrimino no solamente por el color de piel, por portación de cara. Claro, bueno. Como se hace ahora, porque a mí me ha pasado y a mucha gente le ha pasado que vos vas en la ruta o estás en Rosario y vos decís, che, a mí no me detuvo, pero al otro sí, vos decís, ¿cuál es la diferencia de qué es? O sea, vos te das cuenta, lamentablemente, que Sí. tendrá su motivo, lo desconozco, que a veces por la aportación de cara la policía te detiene sin ningún motivo aparente, ¿sí? Que eso implica también por su origen, ¿sí? Por su etnia. A veces hay discriminación, indudablemente por un concepto religioso. Y por edades también, porque por ahí una persona, un adulto, es más difícil. Yo lo he visto porque por ahí de chico sí me paraban y ahora ya no. También eso, por edades también. Pero vos sabés que acá yo quiero poner otra Sí. cosa, ¿no? Que me parece que los argentinos, no sé si somos racistas, sí lo que tengo la certeza es que somos clasistas. Ay, qué linda diferencia me hiciste. Qué linda. Indudablemente, mira, primero que en la historia argentina, en la historia de la humanidad, vos podés, por ahí, de acuerdo al accionar del país en la historia, decir estos países han sido y tienen un germen racista. La Argentina nunca fue esclavista. El mercado de esclavos, y ahora voy a lo que vos me decís, ¿sí? Obviamente nunca lo desarrolló Argentina, lo desarrolló primero y obviamente Inglaterra, países europeos, potencias europeas. A ver, Norteamérica desarrolló toda su actividad comercial de lo que serían la producción del algodón a través de la mano de obra del esclavo negro y hasta el año 60, pero no 1860, 1960, me escuchó bien la gente, 1960, siglo XX, vos tenías colectivos en Norteamérica para negros, para blancos, canillas para negros, para blancos, baños para negros, para blancos, y hay un montón de ejemplos que muestran el famoso Ku Klux Klan, que eso es realmente racismo puro, racismo al odio de matar.
Sí, Sudáfrica tuvo hasta la década del El 90 el apartheid apartheid. de Sudáfrica, que llevó años de prisión a su líder Mandela, ¿sí? El apartheid de Sudáfrica fue increíble. En la historia, ¿sí? El racismo, ¿sí? Y la esclavitud que generó el imperio belga en África, prácticamente diezmando a una población de lo que era África. O sea, tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? Nuestro país. Sí, pero en la Argentina hubo esclavos. Sí, hubo esclavos, por supuesto que hubo esclavos, porque en el siglo XVIII, ¿sí? Sí, el principio del XIX, el esclavo era lamentablemente, y lo voy a decir entre comillas, como un elemento común. Era una persona que no se le consideraba valor. Pero el esclavo en la República Argentina, primero que obviamente no se lo podía, nosotros no teníamos plantaciones de algodón, ¿sí? Tampoco se lo usaba en el buen sentido de la palabra, para actividades agropecuarias y formaba parte del seno de muchas familias en lo que era la Mm, doméstica. Y sí. ni que hablar de la asamblea del año 13. Hoy estoy No, pero diciendo, está bien. porque me parece que una visión, esa es una visión porteñocéntrica. A ver, Me parece que esa es una visión urbanística del esclavo en la zona urbana de Buenos Aires. Sin embargo, hay provincias como Santiago del Estero, que ha tenido casi un 50% de población afro, Córdoba, que también ha tenido muchos afros, Salta también, que ahí sí me parece, de hecho hay muchos testimonios que esas estancias jesuíticas que uno va a visitar en Córdoba tenían muchos esclavos negros. Después, ¿cómo era el trato? Ya de hecho la iglesia, no quiero defender, pero en este caso los jesuitas tenían otra forma de ver al esclavo que no era solamente un objeto que era propiedad, sino que tenía otro rango, ¿no? De todas formas, yo te quiero preguntar algo. Quiero que te salga un rato de tu rol y pienses que sos un profe Fernando de Estonia. Y, es- Estonia. y escuchás al presidente decir que los estudiantes extranjeros son terroristas. El presidente elegido por los argentinos y su fuerza política vuelta a elegir en las elecciones de medio término. Y ahí no te parece que, a ver, si la gente elige a este tipo que dice estas cosas, yo tengo que pensar que de alguna forma son medios, no sé si racistas, pero sí xenófobos por lo menos. Sí, como mínimo. Como Entonces, mínimo. si vos te parás en ese lugar y ves al presidente, un presidente elegido por el más del Sí, 50% de la señor. población, no te hace un poco ruido, ¿no? Decís, che, pero a ver, si eligieron a este tipo, porque medio racista deben ser. Me estoy en abogado del diablo, No, a ver, el análisis creo que obliga a hacer pero hay una reflexión mucho más profunda, que implica decir, bueno, a ver, ¿qué análisis podemos hacer casi antropológico y sociológico por el cual, sí, un importante sector de la población vota a un presidente que te está diciendo expresamente, de una manera muy agresiva, xenófaga en algunas cuestiones, ¿sí? Que va a destruir el Estado cuando el Estado es la estructura jurídica que cualquier nación tiene? Porque una cosa es decir, voy a hacer más eficiente el Estado, perfecto, porque el Estado yo reconozco que en la mayoría de los casos es muy mal administrador, no solamente en Argentina, sino en muchos lugares, sino que, a ver, cuando a vos te dicen te voy a destruir el Estado, o te dice yo soy un topo dentro del Estado, es decir, te estás tirando te estás tirando un tiro en el propio pie, ¿sí? Y ciertas expresiones que hemos escuchado de nuestro presidente con respecto a los jubilados, viejos meados, con respecto a los discapacitados, mogólicos, con respecto a los estudiantes universitarios y docentes universitarios, terroristas, vos decís, caramba, a ver, que una persona exprese estas frases, ¿sí? Y estas expresiones, valga la redundancia, prácticamente discriminatorias de un sector de la población, no implica, me parece a mí, que el resto de la población tenga, ¿sí?, esa concepción de discriminación. Si bien hay que reconocer que lamentablemente, ¿sí?, hay acciones individuales muchas veces, muy puntuales, que nos hacen, ¿sí?, tomar acciones de discriminación, pero eso no implica que un país, que una nación, ¿sí?,
sea racista. Porque, a ver, seamos sinceros, o sea, Argentina siempre, o sea, como Estado, desde su legislación, y esto es muy importante, ha abierto las puertas a todo hombre de bien que quiera habitar el suelo Sí, sí, sí. argentino. El preámbulo de la No en Constitución. cualquier país del mundo, ¿sí? A vos te abren las puertas, ¿sí? En un par de meses tenés una ciudadanía argentina y en el momento que ingresás tenés el derecho, por ser humano, de tener no solamente educación pública, sino salud pública. Y A ver, yo eso, coincido no es así en plenamente todos con lados. vos, pero sí entiendo que el ciudadano de pie de cualquier lugar del mundo, cuando escucha hablar a nuestro presidente, un presidente elegido por una amplia mayoría en el balotaje, tiene el derecho de pensar que somos racistas. Sí, tiene derecho. Tiene el derecho de pensar que somos racistas. Después, algo que por ahí el ciudadano ese de a pie del que estamos hablando no conoce, pero que también podemos traer a este debate, es aquella expresión de Sarmiento en el Congreso, ¿no? Donde dice, llego a este Congreso donde no hay ni negros, ni indios, ni pobres. Bueno, Sarmiento decía Y es con el padre respecto, del aula. Sarmiento decía con respecto a la guerra del Paraguay, no escatime sangre de criollos, de gauchos. Claro. O sea, indudablemente que sí, indudablemente que el tema de la discriminación lamentablemente forma parte, ¿sí? No te digo en todos, pero forma parte muchas veces de los vínculos que se dan dentro de una sociedad, ¿sí? Nosotros, yo creo, y volviendo a la pregunta inicial tuya, por ahí tenemos muchas más actitudes clasistas, ¿sí? Que racistas, que es discriminar a la persona por una cuestión más bien económica, ¿sí? O sea, por su ingreso de dinero, ¿sí? Por su ascendente social. Y me parece que eso es clasista. Es más, yo te diría una cosa. Mirá lo que voy a decir ahora. Cuando yo vine a vivir a San Jerónimo, ¿sí? Para mí San Jerónimo era un pueblo de 40 manzanas que pasaba una vía por el medio y lo dividía por la mitad, como muchísimos pueblos que tenemos en la provincia de Santa Fe. La primera pregunta que me hacen, ¿dónde vas a vivir? ¿En el norte y en el sur? Y yo decía, en San Jerónimo. Sí. No, me decían. No es lo mismo el norte que el sur. Igual se zanjó eso un poco, ¿no? Eso, gracias a Dios, se zanjó. Y yo recuerdo perfecto, todavía estaba formando parte del Colegio Immanuel Kant como vicedirector, que una investigadora del CONICET vino al colegio, estoy hablando año 90 más o menos, y hizo un censo, ¿sí? Sociológico de toda la población de San Jerónimo con los alumnos nuestros. Y descartó por completo la diferencia entre la población del norte y del sur. Pero vos fíjate que eso también te marca como diciendo así una diferencia. Bueno, si viví en el norte, bueno, pero si viví en el sur, bueno. No, señor, o sea, lamentablemente ese tipo de distinción lo tenemos en cuestiones muy básicas, ¿sí? ¿Sí? Y no nos damos cuenta que gracias a Dios yo creo que en San Jerónimo eso ya ha quedado como casi anecdótico del pasado, ¿no? Pero sí somos clasistas. Sí, vos sabés que yo vengo de un tiempo hasta de hace mucho tiempo, en realidad, trayendo esto a nota. Belén Olmos Sí. es la primera intendente de San Jerónimo del norte. Ajá, es verdad. No me he dado cuenta. Por lo menos ¿Cierto? desde los años 50 para acá. Primero la primera intendenta mujer. Mujer, ¿no? Cosa Sí. importante, muy importante en la historia jurídica política de una comunidad. Sí. Y es del norte. Y del norte, Bueno. y del norte. Pero está bien lo que traes a colación, ¿no? Me gustó eso también. Sí, viste, yo creo que somos muy clasistas, pero a mí me parece que este ataque que tuvo la Argentina con respecto a que somos racistas vino fundamentalmente de afuera. Sí. ¿Sí? Que creo que apuntaba justamente a menoscabar, a socavar ese sentimiento, mirá lo que voy a decir, puro de nacionalismo, en el buen sentido, porque viste cuando vos decís nacionalismo te miran como diciendo, Y es un poco lo que te decía recién, ¿no? sos de derecha. Sí. No, a ver, nacionalista es querer mi bandera,
querer mi patria, querer mi territorio. Te voy a decir más, querer mis Fuerzas Armadas porque son las que me van a defender de los enemigos externos y esto existe en el mundo. O sea, no existe país que no tenga hipótesis de conflicto exterior, salvo Argentina. Bueno, pero a ver, cuando hablas de nacionalismo, hasta nos han inculcado que es algo malo o que es algo viejo. No, señor, nacionalismo es querer mi país, como así lo quiere el yanqui su país, como así el francés quiere su país, como así el español ama su país, ¿sí? A pesar que si hablamos de racismo, el viejo continente, Europa, ha marcado y muestra diariamente ejemplos de racismo que son permanentemente denunciados por las organizaciones internacionales, como por ejemplo la ONU. En estas últimas semanas nos encontramos con un problemón, Ahí ¿no? te di el pie, ¿viste? Claro, con un problemón Para la gente que no justamente está en pantalla, cuando en uno la lo mira vieja así, Europa. en la vieja Europa. Exactamente, porque si hemos visto las noticias internacionales, parece que una cosa engancha con el otro. Nos acusan de racistas, hay toda una discusión si somos o no somos racistas, pero de golpe, ¿sí? Hace una semana y pico, creo que 2 semanas, ocurre algo en España que nosotros vimos en todos los noticieros y en las redes, que es esa avalancha prácticamente de casi 50.000 personas. 50.000 personas es un número increíble, ¿sí? Que de golpe atraviesan, ¿sí? Ahí vamos a ver la pantalla, Lo estamos viendo. ¿sí? Un territorio. Cuando hablamos de este tema estamos hablando de 2 ciudades que son españolas, Sí. como arrancamos el programa así, autónomas, que se encuentran en el norte de España, perdón, en el norte de África. Y vos decís, ¿cómo en el norte de África? Sí, señor, porque la ciudad de Ceuta y de Melilla, ¿sí? Ahora lo vamos a estar No, lo viendo. estamos viendo Ahí lo acá. estamos viendo. Son 2 ciudades, ¿sí? Que están bajo poder de España. ¿Sabés hace cuánto tiempo? Mira, Melilla en el año 1400, siglo XV, 1497, ¿sí? Fue conquistada, ¿sí? Por los reyes católicos en ese proceso de la reconquista española, porque voy a hacer un paréntesis, en el 711 los árabes, ¿sí? A través del norte de África, ingresan por el estrecho de Gibraltar, ocupan prácticamente toda España, salvo la parte cantábrica, que es el límite con Francia, y a partir del casamiento de los famosos reyes católicos, Isabel, ¿sí? Fernando, comienzan el proceso de reconquista española, ir recuperando los territorios españoles, ir expulsando a los moros, al árabe de España, que estuvieron 7 siglos, y el último bastión fue Granada, al sur. Obviamente los árabes dejaron una cultura muy rica en España, y en 1492, fecha del descubrimiento de América, prácticamente se termina el proceso de la recuperación o reconquista española de su territorio, y España avanza sobre el norte de África, ocupando 2 ciudades que en realidad eran ciudades que estaban en poder de distintas dinastías árabes, o sea, no existía un estado como lo conocemos nosotros, y ocupan esas 2 ciudades, Ceuta y Melilla, por cuestiones estratégicas, primero, pero obviamente para controlar lo que sería todo el comercio del Mediterráneo, y segundo, también como puntos de defensa, ¿sí? Lo mismo ocurre con Ceuta. Ceuta la ocupa Portugal, después pasa a manos de España, la ocupa Portugal en 1415 y después en el 1668 pasan definitivamente a España. ¿Y por qué son ciudades autónomas, como podría ser Madrid? Porque no existía el Estado marroquí. El Estado marroquí recién tiene su independencia cuando deja todo ese territorio del norte de África de ser un protectorado español en el año 1956. Por ese motivo, la ONU considera que estas 2 ciudades, Ceuta y Melilla, no son territorios coloniales como sí podrían ser las Islas Malvinas, en donde una potencia extranjera, Inglaterra, ¿sí? Ocupa un territorio que estaba administrado y poblado por otro país, Argentina. Sí, ahora la ONU
sostiene eso, pero Explicación jurídica. en términos reales, ¿son enclaves coloniales o Ahora, no si son vos me enclaves? decís, che, Fernando, ¿pero estamos en el continente africano? Sí. ¿Y qué tiene que hacer España ocupando dos ciudades en pleno continente africano? A ver, obviamente que Marruecos, cuando argumenta su derecho sobre estas dos ciudades, lo primero que argumenta es una cuestión geográfica. O sea, estamos hablando de otro continente, de ciudades en un enclave que están ocupados otro país. Y sí, es verdad, pero jurídicamente no entra dentro de la categoría de colonia. Más allá de esto, obviamente, España siempre trató de tener muy buenas relaciones con Marruecos, que te aclaro, Marruecos no es una democracia, Ujú. es una monarquía, Mohamed VI creo que es el rey, no es una monarquía parlamentaria europea, es una monarquía casi dictatorial, en el sentido, y esto tiene que ver con lo que voy a decir después, en donde ahí no se mueve un pelo sin que se entere el monarca, ¿sí? Y de golpe nos encontramos, y creo que lo estamos viendo ahora, Ahí ¿sí? transicionamos y Claro, con un aluvión de 50.000 jóvenes marroquíes, y lo vimos por televisión, que atraviesan la playa que está del lado marroquí hacia la playa que pertenece a la ciudad de Ceuta. Y vos me decís, che, ¿por qué de golpe, de un día para el otro, esto no es la primera vez que ocurre, 50.000 personas arriesgan su vida? Es más, creo que hasta el día de hoy hay casi contabilizados más de 100 muertos ahogados, personas que atraviesan una valla fronteriza con lo opuesto, pero con lo opuesto es un short y una remera, en pata prácticamente, o sea, van a la nada. Obviamente hay cuestiones, hay motivos, ¿sí? Hay motivos muy puntuales, hay motivos también de política internacional, no solamente que tiene que ver con una cuestión de que Marruecos viene pidiendo, ¿sí?, que esas dos ciudades vuelvan a pasar a lo que es dominio marroquí, sino que hay cuestiones de jurisdicción, ¿sí?, legislación internacional. Uno de los desencadenantes es que el Supremo Tribunal de Justicia de España, semanas atrás, había dictado una ley en donde cualquier inmigrante, mira lo que te estoy diciendo, de Marruecos, que ingrese a Ceuta vía marítima, no podía ser expatriado en caliente. Significa, no podía ser devuelto inmediatamente, sino que por una cuestión de humanidad, ¿sí? Creo que hay una foto donde se ve esa situación, hay que considerar cuál es la situación particular. ¿Por qué? Porque esa persona que arriesga su vida, lo que está buscando es una mejor calidad de vida, ¿sí?, frente a un país en donde el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la libre expresión, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda justa, no existe. Esta es la realidad de Marruecos, ¿sí? Ahora, evidentemente, esta nueva legislación generó en cierto sentido una expectativa, ¿sí?, en mucha población marroquí. Ahora vos me podés decir, Fernando, a ver, en un país con un régimen dictatorial en donde no se mueve nadie sin que se entrenen las fuerzas de seguridad, nadie en Marruecos se dio cuenta que se estaban juntando 50.000 personas en la playa, como si yo te digo, para que la gente se imagine, metemos 50.000 personas, ahí viste en la Rambla de Cataluña, ¿sí?, sí. de la Florida, y le decimos, che, muchachos, crucen por el Paraná nadando a la Florida. Nadie se dio cuenta, obviamente que sí se dio cuenta Marruecos, y lo utilizó como un elemento de presión, ¿sí? Claro. Esto es realidad. Que Ahora, tiene que ver con un acercamiento que tiene el gobierno español con Argelia. ¡apa! Ahí me tocaste la Ah, otra ¿lo pata. spoileé? No, me encantó. Ah, bueno. ¿Por qué Argelia? Porque acá hay otro elemento. O sea, a ver, las relaciones entre Marruecos y Argelia no son muy cristianas, tan flojas de papeles, ¿sí? Hay una enemistad, como uno podría decir nosotros, Argentina, con nuestro país hermano Chile. Porque hay un territorio estratégico, ¿sí?, que es el Sahara Occidental, que es una región que está en el norte de África, hacia el oeste, que es una región que hoy no está definida, ¿sí?, a qué territorio, a qué país pertenece, y que por lo tanto hay un debate. La ONU dijo, hay que buscar
que este lugar, en donde ya hubo un movimiento, ¿sí?, que se autoproclamó independiente, ¿sí?, que se está debatiendo entre los marroquíes y los argelinos, ¿sí?, es un territorio estratégico. Y obviamente, ¿sí?, Argelia quiere ese territorio, Marruecos quiere ese territorio, y en función del posicionamiento que también toma España de ese territorio, ¿sí?, hay una respuesta por parte de los marroquíes, que fue lo que pasó en cierto sentido. ¿Se Esto es, entiende? me hago el tonto y miro para otro lado. Exactamente. Pero todo esto también demuestra todo lo que esto generó en Europa, lo cual también demuestra un sentimiento muy fuerte racista en Europa. Y acá hay que ser muy claros. A ver, cuando esto ocurrió se manejó políticamente en España porque Pedro Sánchez, que es el jefe de gobierno español del Partido Socialista, obviamente su opositor es el Partido Popular, a la cabeza está Feijóo, lo primero que le dijo: usted es un débil, no tiene la capacidad de hacer nada. Y el líder del partido de ultraderecha, íntimo amigo de Milei, uno podría decir Abascal, ¿sí?, lo primero que habló, dijo: señora, hay una invasión de Europa. Dice: ¿cómo una invasión de Europa? Y una invasión de Europa, ¿por qué? Porque territorialmente España y la Comunidad Económica Europea considera que estos dos enclaves, Ceuta y Melilla, al ser territorio autónomo español, forman parte de la Comunidad Europea. ¿Se entiende eso? De ahí que vos imaginate, si estás en Marruecos, la posibilidad de hacer ese enorme cruce con riesgo de vida te da la posibilidad de entrar a territorio europeo y por lo tanto la posibilidad de una posible ciudadanía. Che, vos sabés que sea una particularidad geográfica en esto, que justo enfrente de Ceuta hay otro enclave que es Gibraltar, ¿no? Es Gibraltar. ¿Sabés No cuántos sé si, kilómetros está? 14 kilómetros. Lo ves de costa a costa si no hay niebla. Y Gibraltar sí es un enclave colonial británico. así que ahí, bueno, hay Indudablemente. una paradoja, que la Unión Europea ejerce soberanía en territorio africano, pero hay un enclave en propio territorio europeo donde no ejerce soberanía. No ejerce soberanía, habrán más o menos modificado alguna cuestión sobre la población que está en Gibraltar. Lo cierto es, y este es el otro elemento, que hay dos lecturas que se tienen que hacer. Primero, la reacción de Europa con respecto a esto, porque de golpe Meloni, ¿sí?, también partidaria de una derecha bastante extrema dentro de Europa, también acusó a España de debilidad, de invasión, tomó ciertas medidas como diciendo: ningún ciudadano español puede entrar a Italia sin uso de pasaporte. ¿Esto qué significa? Hay algo que se llama la zona Schengen, que significa que vos como ciudadano europeo podés pasar a cualquier país sin tener que pedir visado ni nada. Ujú. Meloni no tuvo en cuenta que prácticamente no hay frontera entre España, ¿sí?, y Italia, y que por lo tanto si vos viajas de España a Italia en Si un avión, terrestre no hay el frontera. pasaporte lo tenés que mostrar igual, lo cual demuestra una reacción política que yo creo que le pega por elevación justamente a Pedro Sánchez por los posicionamientos políticos internacionales que Pedro Sánchez y España en su conjunto como nación han tomado frente a lo que está ocurriendo todos los días en lo que es en Gaza, que es el genocidio del pueblo gazatí o palestino a manos del Estado israelí. O sea, estos posicionamientos internacionales se pagan caro. Lo que sí también demuestra, ¿sí?, que Europa en realidad tiene una semilla muy fuerte de racismo, ¿sí?, dentro de su gen, lamentablemente, no la Argentina, ¿sí? Y acá yo tengo que hacer un paréntesis. Para ningún Estado europeo es justo y es inmanejable a la vez poder recibir permanentemente inmigrantes de África o de países del Medio Oriente todos los días, porque te quiebra la economía. ¿Qué es Claro. lo que le pasa a Italia? Y esto hay que reconocerlo. Italia en un momento, Meloni hizo una expresión hace un par de meses, un año atrás, de bombas demográficas. O sea, ningún país puede soportar un flujo migratorio, ¿sí?, que por más que por humanidad vos los quieras ubicar, vos no podés recibir todos los días 100.000 inmigrantes porque no tenés capacidad económica, ¿sí?, y te quiebra cualquier estructura social. Esto es Sí, cierto también, y ¿eh? tienen también la paradoja del envejecimiento de la población
y la necesidad de que vayan jóvenes a trabajar y que aporten al sistema jubilatorio Exacto. para O mantener sea, a esa población europea esto es envejecida. real, pero estos son decisiones de movimientos de población migrante que no tiene que ver con la xenofobia. Es como si nosotros de golpe recibimos, qué sé yo, miles y miles y miles de inmigrantes de otros países vecinos, lo cual muchas veces lo hacemos, que se insertan dentro del sistema social argentino y obviamente vos no tenés respaldo económico para mantener eso. Eso es una cosa, ¿sí?, que implica para Europa políticas, ¿sí?, internacionales de manejo de migrantes, porque ese migrante es un ser humano que lo que está buscando realmente es una posibilidad de una mejor vida. Y lamentablemente algunos estados, como en este caso fue el marroquí, lo utilizan como presión política. Me quedaba pensando con la migración que tenemos nosotros Sí, en estos momentos y que pues, esto que vos decís, este fenómeno que vos estás detallando muy bien, puede ser una oportunidad también, ¿no? Puede ser una oportunidad, digo, acá en Rosario, por ejemplo, uno va, hay determinadas zonas de Rosario en donde se habla portugués, es muy común escuchar a los chicos hablando portugués, pero pensamos en eso, vienen, estudian y se van, y es es mentira eso, mentira. es mentira. Tengo que decir, tuve mi abuela que falleció en estas semanas, internada en un hospital, en un sanatorio de Rosario, médicas brasileñas, médicas paraguayas, médicas y enfermeras peruanas. No es un fenómeno de hoy ni de ayer, quizás sí el del brasileño, ¿no? Que no era tan común hace unos años. Pero es gente que se queda a vivir, que se radica, que paga impuestos y que ya de entrada yo pensaba, cualquier chico que viene a estudiar acá, de entrada te está pagando el 21% de todo lo que gasta con el IVA, ¿no? Se inserta en nuestras... O sea, primero tenemos que partir de una cosa. La realidad de la República Argentina. Te voy a decir una fecha. Desde 1853, para tomar la fecha de lo que sería el establecimiento de nuestra Constitución y nuestro sistema de gobierno, es que nosotros somos un país, fuimos su país, somos un país con muy poca densidad de población. Nosotros en 1853, y las primeras presidencias, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, lo detectaron, eran un país que necesitaban del flujo migratorio, porque no teníamos población. Alberti lo decía, Sarmiento lo decía, ¿sí? Poblar, la importancia del poblar. O sea, nosotros, nuestra naciente está en la migración. Vos tomás la lista de alumnos de cualquier colegio y en mayor y menor medida el origen de los apellidos son europeos. Indudablemente. Indudablemente. Y esa migración europea lo vemos muchísimo en San Jerónimo, lo vemos muchísimo en Santa Fe. Santa Fe, una de las provincias que más flujo migratorio recibió sobre el 1800. O sea, fueron las que generaron el crecimiento de nuestro país. Y aún al día de hoy, yo te diría, Argentina es un país que tiene zonas prácticamente despobladas. La clave de esto son las políticas de gobierno, ¿sí?, que tienen que permitir que ese inmigrante insertarlo dentro de lo que es el movimiento económico de un país. A ver, fíjate Pedro Sánchez, una medida que tomó Pedro Sánchez, jefe de gobierno español en España. Una de las medidas que tomó hace poco tiempo, muy discutidas por la oposición, es España se dio cuenta que tenía una enorme cantidad de migrantes argentinos, sobre todo latinos, ¿sí? Muchos argentinos, que hacían años estaban trabajando en España, sin papeles, y dije, señores, vamos a blanquear esta situación. Obviamente tenías que tener declarado dónde vivías, no tenías que tener antecedentes penales, o sea, había una serie de requisitos. ¿Para qué? Para poder insertarlos dentro de lo que es el sistema económico, porque esta gente, a partir que yo le inserto dentro de lo que es el sistema de ciudadanía, comienzan también a aportar económicamente a España. ¿Se entiende esto? Sí, 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 totalmente. por lo tanto, hay cuestiones económicas donde es muy importante que estos flujos migratorios no queden a la deriva en la periferia, porque en la periferia es como que quedan en negro merced a Mm. cualquier cosa. Sí, sí, y además hay una
cuestión que es indudable, que es el envejecimiento de la población, y en el único Que España continente, lo sufre muchísimo, claro, Europa sí, lo sufre muchísimo. y el único continente que está revirtiendo esa crisis demográfica es África, ¿no? Sí, Y señor. bueno, entonces Por no, eso no sé si cuando... uno tiene que mirar tan mal ese tipo de migración, sino justamente qué herramientas utiliza para amalgamar a esa inmigración en la sociedad, en este caso en la sociedad europea, pero en la de cualquier país del mundo en el que vayan. Claro, y ya un poco para ir cerrando, por eso cuando uno ve eh, en las redes, en medios de prensa internacionales, porque te van bajando, sí, la palabra, te van vinculando el concepto Argentina con el concepto racismo. Indudablemente yo creo que hay un objetivo oculto atrás de eso, que es menoscabar y socavar algo que es fundamental para cualquier pueblo del mundo, que es su concepto de nacionalidad. Porque el concepto de nacionalidad, bien entendido, es lo que te permite amar lo tuyo. Y si vos no amás lo tuyo, vos no lo cuidás. Y si vos no amás lo tuyo, escuchás que en el Senado hay una ley de extranjerización en donde capitales extranjeros pueden comprar casi in limitum en algunas cuestiones o tierras clave y vos no te inmutás, ¿sí? Por eso digo, ¿sí? Y esto vuelvo al principio, que a veces una simple bandera de cancha con una frase tan sencilla pero profunda para el sentimiento y nuestra historia, como la Argentina, las Malvinas son argentinas, ¿sí? Provocaron un antes y un después en un concepto tan importante como es la nacionalidad. Me parece un excelente cierre para el programa del día de hoy. Quiero contarte que yo, como siempre, elijo dictatorialmente una canción para despedirnos. Sorpréndame, porque hace No mucho que creo, no me usted sorprende. sabe que creo que no lo sorprendo para nada, porque A ver. ya usted me dijo Mm. prácticamente el programa, me dice, tenés que poner a Manu Chao y Ah, tenés que poner Clandestino, en donde el propio Manu dice que dejó su vida entre Ceuta y Gibraltar. sí, señor. Así que me parece que es una opción inmejorable escucharlo a este francés con un compromiso importante con todo lo que es la migración desde la África subsahariana, pero también desde América Latina, que ha incorporado muchos ritmos latinos también en su música. Así que me parecía una buena opción irnos con Manu Chao. Ha sido un programa distinto. Distinto. Espero que a la audiencia le haya gustado. Y me parece que en algún momento tenemos que volver, ¿no? Tenemos que volver para hablar de muchas Sí. cosas, del rol de los afros en Argentina, Ujú. de un montón de cosas que nos quedan en el tintero y que no terminamos de desarrollar hoy, que fue un programa distinto, como decís, más metiéndonos en la coyuntura y tratando de relacionar la historia con el presente, que me parece una herramienta fundamental. Che, quiero saludarlo a Leo, a Adrián, a toda la gente que está viendo a través de las redes sociales.